Un centro que nace con el propósito de acompañar a la ciudadanía en el desarrollo de sus competencias digitales. En primer lugar, quiero agradecer especialmente la presencia de don Juan Antonio Pavón Pérez, que es el gerente provincial del SESPE, también a don Miguel Ángel Araya Salguero, que es el representante de la comisión de AUPEX, la Asociación de Universidades. Así es como el apoyo constante de la Junta de Extremadura a través del Servicio Extremeño Público de Empleo, como bien decimos y conocemos como el SESPE, que hacen posible este proyecto que hoy se hace realidad en nuestro municipio. Vivimos en un mundo en el que cambia todo a gran velocidad. Las tecnologías digitales ya no son una opción, sino una necesidad para la vida cotidiana. El empleo, el emprendimiento y, sobre todo, pues para relacionarnos con la administración pública. Desde hoy, en este espacio Digitalex, será una puerta abierta al futuro para todas las personas de nuestra localidad y de la comarca. Aquí podrán aprender, experimentar y crecer en habilidades digitales. Gracias a esta iniciativa, nuestra población podrá acceder a formaciones personalizadas, procesos de acreditación de competencias digitales, apoyo al emprendimiento y mucho más. Además, nuestro municipio sigue creciendo. Ya tenemos 6.724, conocemos la previsión del INE para el próximo año con 6.831 personas, por lo tanto pone de manifiesto el crecimiento exponencial de nuestro municipio, en torno sobre todo al empleo. Hoy, en este mes, hay 271 personas desempleadas a día de hoy, y que gracias a este espacio pues van a poder incorporar y van a poder aprender, pero van a generar seguro que nuevas oportunidades para encarar el futuro en el mercado laboral con mucho mayor optimismo. Eso se traduce en que tenemos un 6,4% de tasa de desempleo en nuestra región y, desde luego, pues también a mí me gusta decirlo, y hoy, desde luego, también es una buena y una bonita ocasión para recordar que es la tasa más baja de toda la región en poblaciones de más de 5.000 habitantes de toda Extremadura. Desde luego es un dato no solamente para sentirnos orgullosos, sino para seguir trabajando en reducir poco a poco, día a día, esas tasas de desempleo en nuestro municipio. Termino. Muchas gracias y bienvenido al espacio Digitales de Jaraíz de la Vera. Muy buenos días y muchas gracias. Le cedo la palabra a don Miguel Ángel Araya Salguero, que es el representante de la comisión de AUPEX. Buenos días a todos, vamos a preparar. Gracias, como decía, al alcalde y compañero Luis Miguel, concejalas y concejales y resto de personalidades que nos acompañan esta mañana en la inauguración de este espacio digital. Es un espacio digital que las universidades populares han puesto mucho empeño, apoyado desde el SESPE, apoyado desde la Junta de Extremadura, apoyado desde nuestra presidenta María Guardiola, que no cesa en que cualquier punto de Extremadura tenga acceso a las nuevas tecnologías. En este caso, un puente entre ellos, entre la Junta y su decisión, es la Universidad Popular, una universidad popular que trabaja desde la que, en este caso, su directora Mónica, hasta la trabajadora última que haya entrado, trabajan incesantes para que todas las nuevas tecnologías, ya no son nuevas tecnologías, ya las tecnologías de nuestro día a día llegue a cualquier persona, mayores, pequeños, para que podamos tener acceso en nuestro día a día. Quiero excusar la presencia del presidente. Los espacios digitales, antes conocidos como los NFC, comenzaron en 1999 y a día de hoy, en 2025, rondan los 70 centros en toda la comunidad autónoma. Entre ellos en mi pueblo, como acabo de decir. Estos centros ofrecen formación en competencias digitales a personas mayores de 16 años, desempleadas, ocupadas, empresarias y emprendedoras, para que llegue a todo el mundo y nadie se quede atrás. Su metodología se basa en la educación no formal, la motivación y la participación activa. Entre los objetivos están mejorar la empleabilidad, acreditar competencias, explorar el potencial de la IA, tan usado día a día, que ya está en nuestro día, y fomentar la innovación digital. También se promueve el uso de la administración electrónica y se apoya la digitalización de negocios y locales. Todo esto, en muchos casos, obligatorio a partir del año 2000. Con más de 25 años de trayectoria, Espacios Digitales ha evolucionado con el entorno. En 2025 se posiciona como un referente regional de inclusión y talento digital.
Su visión final es una Extremadura conectada, innovadora y libre de brechas digitales. Repito, como empecé, dando las gracias y finalizo diciendo que la creación de este espacio repercutirá muy favorablemente en los jaraiceños y en las jaraiceñas, en su cultura popular y en hacer de Jaraí de la Vera el pueblo de referencia en su comarca y que Cáceres y Extremadura no esté nunca más a la cola de las nuevas tecnologías. Sin más, daros muchas gracias por asistir. Miren, los datos de empleo por primera vez en mucho tiempo han bajado de la barrera de los 70.000. Estamos hablando de 68.600. Hay que seguir en ese camino. Desde luego, desde el Gobierno de Extremadura, la presidenta María Guardiola, el consejero de Economía y Transformación Digital, tiene muy claro cuál es el camino por recorrer, y es que los ciudadanos y las ciudadanas de Extremadura tengan mayores posibilidades de inserción laboral y de desempeño profesional. Ha mencionado Miguel Ángel, y iba a hacer mención a ello, que precisamente la digitalización, lo que primero fue la administración electrónica, luego la transformación digital de la que hablamos, y ahora el uso de la inteligencia artificial, nos pone un reto muy importante de todo. Y ese reto va a ir en beneficio de aquellos ciudadanos y ciudadanas que crean en eso, en la implantación y en la utilización ética de la inteligencia artificial, porque va a mejorar la capacitación y el acceso a los trabajos. Eso sin ninguna duda. El plan director, lo ha dicho, el plan director firmado hace un año por la presidenta María Guardiola, el plan director de empleo, la estrategia de transformación digital elaborada por la Secretaría de Transformación Digital, por el secretario general Juan Carlos Preciado, van en ese camino, en ese enfoque, ¿no? Todas las estrategias marcan por una cuestión que ha venido para quedarse, que es la transformación digital, la digitalización y el uso de la inteligencia artificial. Tengan presente que la inteligencia artificial, que antes nos parecía una utopía o una distopía, ha llegado para quedarse, y tenemos el reto de todos y cada uno en el ámbito. No me quiero extender más. Muchas gracias, y siempre a disposición del Servicio Extremeño Público de Empleo para todos ustedes. Muchas gracias.